Muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Descansaron en esas pequeñas vacaciones que les di? Más o menos. Bien, ya medio comencé a revisar sus proyectos. Los he revisado algunos ahí por encimita nada más. Este, bueno, luego comentamos. Ahorita me interesa que iniciemos la siguiente unidad. Quedé de enviarle la información para trabajar un ensayo. La verdad, entre que se me pasó el tiempo y me dio flojera. No sé si fue a causa de la mentada vacuna, pero tenía mucha flojera de ponerme a trabajar. Entonces, bueno, vamos a iniciar hoy oficialmente la segunda unidad. Les voy a explicar. Claro que ya al inicio de la materia les expliqué el contenido de cada una. Pues ahorita voy a tratar de profundizar un poquito más, ir un poquito más a fondo y eh, pues comenzar a pedirles a ustedes algunos temas que incluyan dentro de su ensayo. La fecha de entrega del ensayo, si mal no recuerdo, era la semana pasada, el jueves, el martes. ¿Sí? Entonces yo creo que la van a hacer para este jueves. Voy a modificar de una vez la fecha. Por aquí tenemos presión sanitaria. Lo tengo restringido. Bueno, al rato lo corrijo. De todas maneras, si más tarde ven y no he corregido, me echan un mensaje. No sé por qué no aparece nada. Bueno, lo que sí acabo de colocar aquí en la plataforma en materiales complementarios son dos archivos con los que vamos a partir y son Reglamento de Ingeniería Sanitaria y tablas para cálculo sanitario. Ahorita los adjunté en la plataforma porque se me había pasado y ahorita de rápido los puse así, pero luego los voy a mandar como link para no tener ningún archivo aquí en la plataforma. Entonces, bueno, ustedes igual van a entrar aquí a descargarlo. Este documento es bien importante que lo tengan y que le den una revisada, no que lo lean y que se lo aprendan de memoria ni nada de eso. Pero sí al menos que lo tengan bien ubicado, qué es lo que abarca, de qué se trata ese documento. ¿Sí? De hecho es un documento bastante viejito, no he encontrado ninguna actualización y de hecho no creo que sea necesario. Vean a grandes rasgos qué es lo que abarca. Vean, no nada más son cuestiones de instalaciones, sino son cuestiones ya para el diseño de su edificio. Algunas de esas cosas las pueden encontrar en los reglamentos de construcciones. Eh, Tenemos que irnos con los casos más críticos, es decir, dice por ejemplo que un dato que me dé, dice la superficie de iluminación no sea menor del 20, supongo que por ciento de la superficie del piso de habitación. Si un reglamento de construcción me dice que es el 25, bueno, yo me voy con el 20, que es el caso más crítico, ¿no? Bueno, eso es de otro tema, pero más adelante vamos a encontrar temas relacionados con instalaciones sanitarias en general. Excusado administrador federal de vertederos e instalaciones sanitarias en general. De aquí en adelante es el punto que más nos interesa. ¿Sí? Instalaciones de albañales. Ahorita hablamos un poquito qué es un albañal.
planta de tratamiento de agua negra. Bueno, en esa parte no nos vamos a meter, vamos enfocados a lo que es el interior del edificio, tamaño de registros. Creo que hasta aquí. Esta parte ya es otro tema. Pero bueno, insisto, denle una revisada rápida, no es necesario que se lo aprendan de memoria. Y las tablas son estas. Ya las tengo de hace tiempo, no les he cambiado el formato. Si se los cambio, actualizo. Si no, pues es la misma información. Y bueno, nada más como referencia, si recuerdan, en instalaciones hidráulicas trabajamos en función de unidades de consumo. Aquí son unidades de descarga. Mis muebles, ¿cuántas unidades de descarga equivale? ¿Sí? Si en caso de instalación hidráulica eran unidades de consumo, es decir, la cantidad de agua que salía de un mueble cada que lo utilizamos, bueno, aquí es el volumen de agua, por llamarlo de alguna manera, es la cantidad de agua, volumen de agua o con sólidos, lo que sea, que emite cada mueble cada vez que es usado. ¿Sí? Entonces esta es la primera parte y luego de ahí se desprende todo lo demás que poco a poco iremos viendo. La siguiente clase si quiero que nos aboquemos a esto, por eso ocupo que la tengan a la mano, ¿sí? Ocupo que tengan disponible esa tabla para la siguiente clase porque vamos a trabajar lo de la red sanitaria. No es muy complicado, de hecho prácticamente en esa tabla se resume en buena parte. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo ruidos? ¿Quién está grabando? Acuérdense que yo grabo por aparte de la clase. Les comentaba que prácticamente esto es lo que ocupamos para determinar una red sanitaria. Tenemos unos complementos que nos van a ayudar, pero prácticamente la primera tabla es la buena, ¿sí? Con esa podríamos determinar toda nuestra red sanitaria. Entonces ocupo que tengan esto a la mano y esto para revisar y hacer algunas consultas. Ahora, ¿qué es una instalación sanitaria o qué es una red sanitaria? Bueno, pues si ya trabajando en otras cosas, si ya metimos el agua, ya la almacenamos, la distribuimos, la consumimos, saben, nuestra chamba es sacarla, ¿sí? Vamos a llevarnos esa agua hacia donde sea necesario, hacia la red municipal, hacia una planta de tratamiento, hacia una fosa séptica. De acuerdo a las condiciones del terreno, vamos a ver hacia dónde la vamos a enviar. Y de ahí depende mucho de la investigación que ustedes realicen. Si ya están llevando diseño, supongo que están llevando diseño. Saben que se hace una investigación previa y hay una parte de la investigación que habla sobre el contexto en el que se va a hacer este proyecto. Y en ese contexto, pues no nada más es la vegetación o si hay ríos o esas cosas, sino los servicios con los que cuenta ese terreno, si tiene agua, si tiene drenaje, etcétera. ¿Sí? Si tiene drenaje, bueno, en donde está para dirigir nuestras descargas en esa dirección. Y si no, bueno, tendríamos que pensar si haríamos una planta de tratamiento o alguna fosa séptica para desalojar o para deshacernos de las aguas negras. Entonces, bueno, prácticamente esa es nuestra chamba. La diferencia con en el caso de hidráulica es que aquí no trabajamos con una presión. No hay nada que nos dé una presión, salvo que por situaciones muy especiales lo necesitemos. A ver, déjenme buscar aquí mi, ¿cómo se llama? Mi cuaderno. Y ese es que no lo uso. Espérame.
ver otra pantalla. Ahí está. A ver. No están viendo nada, ¿no? Tanta movedera que hago aquí. Bien, les decía que pues se me hace que no les voy a poder decir nada porque esta cosa no quiere funcionar. Mira, no se deja la tableta. Permítame ver si puedo hacer que funcione esta cosa que no quiere. Ándele, ahí está. Ok, entonces. Básicamente, si este es mi edificio, yo requiero sacar las aguas negras hacia un colector o red municipal. ¿Sí? Pero, como les comentaba, en este caso no trabajamos con cierta presión. ¿Sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, aquí un mueble WC, eso es un WC, aunque ustedes no lo crean. Vamos a poner aquí otro color. Esto va a descargar y debe llevar cierta pendiente. ¿Sí? ¿Qué pendiente? Bueno, hay que revisar nuestro reglamento de ingeniería sanitaria para definir exactamente la pendiente. Normalmente y casi como un rezo decimos que la pendiente mínima es un 2%. Bueno, si es un valor adecuado, es el más común, pero podemos tener algunas variantes. Y con ese pendiente que indica que por cada 100 centímetros va a bajar 2, o eso significa el 2%, pues vamos a llegar a tener una profundidad X al final. ¿Sí? Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque si esto es la calle y aquí viene mi colector municipal, pues si yo continúo, pues ahí más o menos alcanzo a llegar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo, este colector, por alguna razón, está acá arriba? Entonces, esto no me va a funcionar. ¿Qué tengo que hacer en estos casos? Bueno, aquí tengo que cambiar un poquito mi forma de visualizar mi red y entonces tengo que hacer un cárcamo de bombeo. Es decir, esto va a caer aquí y mediante una bomba vamos a extraer y enviar nuestra descarga en esta dirección. Sí, no es una cisterna obviamente porque lleva sólido, lleva residuos, lleva basura, lleva muchas cosas, no nada más agua. Entonces, bueno, requiere un tipo de bomba especial, un cárcamo diferente. El mecanismo de cómo funciona es prácticamente una cisterna, ¿no? Almacena, bombea para llevar a cierta elevación
¿Sí? Aquí no vamos a subir a un tináculo, simplemente ocupamos una elevación suficiente para que continuando con la misma pendiente pueda llegar al colector que se va a llevar toda la descarga a su destino final. ¿Cuál es? Bueno, es colector municipal, el municipio sabrá dónde lo está llevando. Entonces, bueno, esta es nuestra chamba y pues aquí puse un WC, pero puedo tener un montón. Puedo tener aquí una serie de lavabos, puedo tener aquí un mingitorio, ¿sí? Y todos van a descargar hacia esta red, ¿sí? Y descargar hacia nuestro colector directamente o sea un cárcamo de bombeo. Creo que ya les había comentado, un cárcamo de bombeo no es algo propio de una instalación sanitaria. En el caso del estacionamiento subterráneo, y siempre pongo el ejemplo porque pues, lo tengo como referencia porque, bueno, por una u otra razón. Pero lo que pasa en el estacionamiento subterráneo es de que el agua del manto freático pues está prácticamente inundando la parte de abajo constantemente. Entonces lo que hacen es almacenarla en un cárcamo y bombearla hasta la calle, hasta los jardines y el exceso hacia la calle. Bueno, no sé si dónde mandan el exceso. Pero bueno, no es nada más para una red sanitaria. Ahora, ¿cuál es nuestra chamba? Aparte de distribuir, decir por dónde van las redes, hay que revisar en el reglamento de ingeniería sanitaria por dónde podemos pasar un tubo. ¿Qué separación debe haber un tubo sanitario con una cisterna? ¿Qué separación debe haber de un tubo sanitario con una cimentación? Etcétera. O sea, ubicarla mediante esas restricciones dentro del proyecto y en base a eso dirigir todas las descargas de nuestros muebles hacia esa red o colector principal, ¿sí? Y una vez que hagamos eso, si recuerdan hace rato mencioné lo de las unidades mueble. Bueno, están más arriba. Estas, ¿sí? Ahí vamos a hacer un proceso más o menos parecido a lo que hicimos en hidráulica en respecto a que voy a ir acumulando, de tal manera que aquí, en ese punto, ¿cuántas unidades muebles voy a tener? Pues todas las que de estos muebles, ¿no? Y en base a esas unidades muebles, me equivoqué, en base a esas unidades muebles y con la pendiente que requerimos, ¿qué tubo ocupamos? Si entendieron eso, ya pueden hacer una red sanitaria. Obviamente hay muchos detallitos que hay que ir afinando, pero básicamente es eso. ¿Cuántas unidades muebles tengo acumuladas en un tramo de tubo de la red? ¿Con qué pendientes estoy trabajando? Y en función de eso, ¿qué diámetro de tubo requiero? Y se acabó. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es nuestra chamba en el caso de la red eh, sanitaria. Ahora, ¿qué otras consideraciones tenemos que tomar en cuenta? Bueno, yo hablaba ahorita de tener varios muebles. Vamos a suponer que esto estamos viendo en planta. Entonces yo obviamente digo, es que acá pasa mi red. No sé por qué se puso en negro, pero bueno. Por acá pasa mi red. Lleva una profundidad X, no me preocupo por la profundidad, porque en este caso, para este ejemplo que estoy poniendo. Posiblemente, si ocupo otro color. Bien. Posiblemente acá tengamos otros muebles. Posiblemente acá tengamos otros. ¿Sí? ¿A qué es lo que voy? Bueno, yo ocupo ubicar dónde hay jardines, dónde hay patios, dónde está mi cisterna, para en base a eso decidir. Y puedo decir, por ejemplo, este es mi tubo principal que va a dar a mi colector. Entonces tengo que unir todos estos a este colector, todos estos a este colector.
Se supone que tendría que haber sido una línea de 45 grados, ¿eh? Ustedes no se fijen. Bueno, no es correcta la forma de unir, pero bueno, para representarlo. Esto sería un registro, ahorita hablamos de eso también. Y aquí tenemos entonces nuestra red, pequeña red de esos muebles. Y bueno, entonces yo puedo decir en ese tramo cuántas unidades de mueble hay, en ese tramo cuántas unidades de mueble hay, en ese tramo, por ejemplo, cuántas unidades de mueble hay, en esto cuántas unidades de mueble hay. Pero lo que voy es que al final de cuentas, esto es un albañal. Nuestro albañal es el colector interno. Si hablo de que ese es el colector municipal, pues para el tipo de proyectos que ustedes están realizando, en algunos casos, no en todos, que van juntando o irían juntando la descarga de muchos muebles, de muchas zonas. Entonces ocupamos un colector principal que sea el que vaya recibiendo las descargas de todos los muebles. Y a eso le llamamos albañal. ¿Por qué hago mención de eso? Porque aquí en nuestra reglamento de ingeniería sanitaria habla de los albañales. Entonces quería diferenciarlo de mi red sanitaria local, vamos a llamarle de esa manera, ¿sí? Entonces esta sería mi red local o red individual por cada uno de los espacios por los muebles, y el que colecta el de todos le llamaríamos albañal o colector principal. Hago referencia al albañal porque creo que en los reglamentos así lo van a encontrar con ese nombre. Ahora, ¿por qué ocupamos estos registros? Bueno, si esto fuera un corte, yo ocupo un registro aquí. Este es mi terreno. Luego viene mi red, perdón, viene mi tubo de agua así. Va con una pendiente. Llega, continúa con una pendiente. Entonces quiere decir que mi registro de acá va más al fondo. ¿Por qué ocupamos registros? Es que si aquí tenemos un tapón, falla en nuestra red, podemos introducir algún elemento que libere ese tapón y permita el flujo de esa, pues de toda la descarga, ¿sí? Entonces ocupamos esos registros para eso y también para cambios de dirección. Déjame abrir otra hojita aquí para no hacer tanto relajo. Bien, si yo vengo con mi tubería, vamos a suponer que aquí hay un edificio y obviamente pues no puedo atravesar el edificio con mi red sanitaria. Vengo con mi tubo, pero requiere venir para acá, ok, vengo con mi tubo, pero no puedo hacer esto. Primer punto, en una red sanitaria no hay ángulos a 90 grados. Tiene que haber forzosamente ángulos a 45 grados. ¿Sí? Entonces, una solución es esto. Ahora, como lo más común es que sean distancias más o menos grandes, si eso ya fuera del edificio, entonces esta unión tampoco es la más adecuada. Posible sí, está en la norma sí, pero no es la más adecuada. La más adecuada sería poner un registro que reciba la descarga que viene en esta dirección y que la envíe en esta dirección. Entonces, cambio de dirección, ocuparemos un registro. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, varios muebles aquí, los que sean, y tengo mi descarga que viene en esta dirección, aquí posiblemente hay un registro, y continúa, ese es un colector o albañal. Voy a ponerle albañal para seguir utilizando el mismo término. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo más común, y van a ver que en muchos programas que así está, y va a haber gente que les diga, es que para qué desperdicia tanto material. Muchos hacen esto. Incorrecto. ¿Sí? No debo de unir. Si acá posiblemente hay otro registro,
no debo hacer uniones entre registro y registro, a menos que de plano no haya otra manera o que sea por ahí un lavabo o una tarja que se está utilizando para lavar trapeador y eso. Bueno, pudiera ser, pero lo correcto es llegar con una línea paralela y a esa línea unir nuestros tubos. Obviamente si estoy proyectando, pues este registro lo mando más para acá. Aquí lo dejé muy pegadito. Y si esta fue la situación real, bueno, pues llego directamente aquí. No hay mayor problema. Pero la idea es colectarlos previo y unirlo ya en el registro. Ya cuando sale, ya viene la descarga de la que venía en esta parte del albañal más la de sus muebles. Entonces, cambio de dirección y para colectar las descargas de varios núcleos de muebles. Y otra, y esa me la indica mi reglamento de ingeniería sanitaria, dice que, vamos a buscar, registro, no, está más arriba. Para facilitar la limpieza de los albañales, estos están dotados de registros que se colocan a distancias no mayores de 10 metros. Ok, entonces, si acá tuviera otro registro, entonces esta distancia debe ser menos, igual o menos a 10 metros. ¿Sí? Bien, y eso es importante que lo tengan en cuenta porque si ustedes le preguntan a una persona que se dedica a la construcción o a cualquiera de sus maestros, él les va a decir que la distancia entre registro y registro es de 6 metros. Uy. ¿Sí? Y eso lo voy a usar este color, aunque debo utilizar el rojo. Oh, qué caray. Esto pues está mal. Mi reglamento dice que es a cada 10 metros. ¿Y por qué lo comento? Eso, así como la pendiente del 2% que lo tomamos como dogma de fe, también la distancia entre registros de 6 metros lo tomamos como dogma de fe. ¿Y de dónde viene esto? La longitud de los tubos es de 6 metros. O 6,10 para ser más precisos. ¿Sí? Entonces, bueno, dicen que es de 6 metros para que pongan un tramo de tubo completito sin necesidad de tener que poner algún couple para unir uno de 6 más uno de 4. Y están ahorrando dinero. Pero estamos metiendo más registros. ¿Sí? Entonces es importante que tomen eso en consideración porque imagínense que están haciendo, y ustedes lo van a ver en sus proyectos. Ya ahorita me recuerdo algunos proyectos que vi de ustedes que van a tener esa situación, que posiblemente colecten en un patio, en un jardín interior y tengan que enviar la descarga hacia la calle. Y para enviarlo tienen que atravesar una zona que está construida y que no pueden irse por ningún lado más que atravesar por ahí. Entonces, bueno, si reducen la distancia a 6 metros, pues prácticamente están condenando a que en medio de lo construido tengamos un registro. ¿Sí? Entonces, con 10 metros tenemos un poquito más de espacio para lograr o intentar lograr llegar hasta el otro lado de la parte construida sin tener que tener un registro en una sala o una recámara o en un comedor. ¿Sí? Entonces, bueno, tengan eso en cuenta. Básicamente esto es una instalación sanitaria. Hay detalles que visualizar, pero sí me gustaría que, y vayan anotándole porque ya voy a hablar del contenido de su ensayo. ¿Sí? En su ensayo van a hablar de manera general qué es una red sanitaria. ¿Sí? Van a hablar sobre registros. Acuérdense que no es una descripción de conceptos. ¿Sí? De lo que yo estoy hablando, de lo que puedan ver en su reglamento de ingeniería sanitaria o puedan ver en algún lado, pues hagan una redacción. ¿Sí? ¿Qué es una red sanitaria? ¿Qué son los registros? ¿Qué son los materiales? ¿Cuáles son los materiales que normalmente se utilizan? ¿Y qué son los tubos de ventilación? ¿O qué es un sistema de ventilación en una red sanitaria? Bien, te los explico de todas maneras. Básicamente una
red de ventilación es, déjame ver si me sale hacer aquí un isométrico de un WC. Más o menos, ahí la llevo. Bueno, aquí ya medio la regué, pero ahí está. Bien. Y bueno, primera noticia mala en el caso de la red sanitaria. Aquí no se dibujan los tubos con líneas. Aquí tenemos que dibujar nuestros tubos con su forma y dimensiones reales. Quiere decir que si aquí está una descarga del WC, viene y tenemos un codo y sale el tubo en esta dirección. El excusado está para un lado y el tubo para otro lado, ¿verdad? Pero bueno, imagínense que están correctamente orientados. Ahora, por la parte de atrás, en el caso de los WC, sale un tubo normalmente de 2 pulgadas o pulgada y media que se va a dar a la azotea o más arriba de la azotea. Esto se llama ventilación o ventil, le llaman algunos. Y tiene la función, la doble función de obviamente dejar escapar los malos olores. Por eso es de que si checan en los reglamentos, creo que en el reglamento de ingeniería sanitaria debe de venir. Ahorita no lo voy a buscar, pero si esta es la azotea, vamos a suponer que aquí tenemos el pretil, y tenemos el muro, y si voy a colocar mi tubo de ventilación, ese tubo de ventilación me dice que tiene que llegar hasta una altura más allá de la azotea, dependiendo de el tipo de red que estemos haciendo. Y eso viene en la reglamento de ingeniería sanitaria. Entonces eso sirve para dejar escapar los malos olores, pero también sirve para que no generemos una red sanitaria completamente sellada, sino entonces los líquidos, acuérdense que llevan sólidos, pero el líquido es el que se está llevando todos esos sólidos. Entonces, si sellamos, si dejamos cerrado aquí completamente, pues vamos a generar un tapón. O sea, no va a haber forma de que los líquidos y los sólidos vayan circulando si no hay aire que vaya recuperando el espacio en la parte que van dejando libre, ¿sí? Es lo clásico que hacemos con el popote, ¿no? Metemos el popote en el agua, en el refresco, tapamos arriba y lo levantamos, ¿sí? No hay flujo de líquido. Es lo mismo que pasaría si no dejamos esa ventilación, ¿sí? No es, y lo comento porque una vez un arquitecto, maestro de ustedes, dijo, no hay problema, no pongan tubo de ventilación, pongan una ventana. No es para los malos olores que hay en el baño, sino los que se generan en la red, y aparte para que no generar un sello hidráulico en nuestra red y que permita el flujo de pues toda la descarga. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar la explicación. No hay mucho que ver en cuanto a la explicación previa que yo pudiera darles, pero sí, conforme vayamos viendo algunos ejemplos, ver detalles, pero para eso ocupo ya que tengamos nuestras tablitas en la mano, tener ya enfocarnos en el proceso no de cálculo, se me sale de repente decir el cálculo, pero no, en red sanitaria no calculamos, simplemente determinamos en función de las tablas que ya vimos eh, los diámetros de los tubos que vamos a utilizar. El tubo, bueno, normalmente es PVC, hay CPVC y hay por ahí otras variantes que ya han surgido, pero aquí no afecta tanto el tipo de tubo porque al final de cuentas no hay una pérdida de presión, no hay una presión disponible que tengamos que, que cumplir con ella. Simplemente darle el espacio suficiente para que las descargas se conduzcan normalmente hacia un colector. ¿Vale? Entonces, bueno. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos.
Nada. Todo bien. No. Bueno, entonces sí queda entendido lo que van a hacer de ensayo, hablar de manera general de lo que es una red sanitaria, hablar más específico de lo que son los registros, para qué sirven. De hecho, ahorita lo mencioné, pero ustedes averigüen un poquito más. ¿Qué es una eh, qué es la ventilación o qué son los tubos de ventilación en la red sanitaria? Y creo que nada más eso comenté. Hablar sobre materiales que se utilizan, también ya ahorita se los acabo de decir, nada más hay que desglosarlo, es un ensayo, no hay que extenderse tanto. Y lo estarían entregando entonces el día jueves, ya saben, a cualquier hora. Y el jueves a la hora de clases, con sus tablitas ahí listas. Si quieren tener a la mano su proyecto, porque van a utilizar el mismo proyecto. Si quieren tener a la mano su proyecto para ir ya visualizando cuál va a ser la solución a su instalación sanitaria, pues adelante, ¿no? Yo aquí voy a ir tomando algunos ejemplos. Indico, no hay mucha ciencia, no hay que calcular prácticamente nada, salvo los casos en que tengan que recorrer grandes distancias con esos, eh, con esa albañal, porque es un jardín o no sé, lo que sea, pues van a tener que calcular la profundidad del tubo. ¿A qué me refiero? Por aquí tengo, pues esta, precisamente. Sí, mi tubo mi primer mueble está aquí, descarga, normalmente baja aproximadamente unos 30-40 centímetros el primer tramo, y de ahí comenzamos a contar cuántos metros recorre, ¿sí? Sacamos el 2% y esto es lo que va a bajar de aquí hacia acá. Así vamos calculando, y eso nos va a ir determinando dimensiones más grandes de los registros, y prácticamente lo que calculamos es lo que va a bajar el tubo, porque en cuanto a los registros aquí me dice, dependiendo de la profundidad, son las medidas recomendables para el registro, ¿sí? Y ya si son más profundos, entonces ya no son registros, ya son pozos de visita, que normalmente son los que vemos en la calle, pero cuando tenemos terrenos muy extensos, como por ejemplo en el caso del TEC, hay pozos de visita, ya no hay registro. Bueno, sí hay registros en las partes cercanas a los baños o a donde se requiere el agua, pero ya en la parte externa, en donde conducimos las descargas hacia el municipio, pues ya tenemos pozos de visita. ¿Sí? Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta, prácticamente es lo que calcularíamos. Lo demás pues se va determinando de acuerdo a las tablas que les estoy mencionando. ¿Estamos, muchachos? Sí, pues. Bueno, están muy calmaditos ahora. ¿Por qué? ¿Los regañaron o qué? ¿O tienen hambre, no han desayunado? Esto de la red sanitaria no es lo único de la unidad, también abarca la red pluvial. Y en la red pluvial vamos a calcular, esto ya más sencillo, vamos a calcular en las azoteas, bueno, diferenciando. En la azotea podemos tener captación de agua de lluvia cuando tenemos una azotea con pretiles, ¿sí? Generamos una cazuela, básicamente donde va a caer el agua y se va a ir acumulando, y tenemos que dirigirla hacia un bajante, ¿sí? ¿Cómo es el bajante? Hay formas, ¿no? Pero ocupamos conducirla, y el conducirla es rellenar la losa para tener una pendiente que se lleve el agua. ¿Cuál es la pendiente? Vamos a ver, porque igual decimos 2% de pendiente y para todo queremos aplicar lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, van a ver qué pendientes hay y van a calcular de qué diámetro es el tubo por el que va a bajar el agua. También hay leyendas urbanas que dicen que por cada 100 metros cuadrados de azotea es un tubo de 4 pulgadas. No es cierto. Sí, vamos a ver aquí cómo calcular. Es mucho más sencillo. Prácticamente se calcula el área de azotea. ¿Sí? Ustedes determinan dónde van a poner bajantes, y en base a esa área y a una formulita dicen ocupamos tubos de tal diámetro. ¿Sí? Y
también, y es más de criterio, los que tengan plazoletas, los que tengan andadores, hacia dónde van a mandar el agua. Yo siempre uso como ejemplo, y creo que ya lo mencioné aquí con ustedes, el caso de Walmart, que si se ponen ahí en la parada de camiones de la Insurgente, si voltean a ver el edificio, pues está bien levantado. ¿Por qué? Porque el estacionamiento está muy grande y tiene que tener una pendiente suficiente para que se lleve el agua a la calle, ¿sí? Entonces, esa pendiente es la que muchas veces en los proyectos se nos olvida. Por experiencia se lo digo, todos mis proyectos de la escuela eran planitos, eran muchos terrenos grandísimos, eran andadores y plazoletas y todo. Pero bien planito, todo nivel 00. Y todo me lo ponían bien. Pues no, estamos bien mal cuando trabajamos así. ¿Sí? Tenemos que conducir el agua de lluvia. Si tenemos un andador con jardín a los lados, pues no hay problema. Ponemos un andador con cierta pendiente a los lados y ya le hicimos. Pues si tenemos una plazoleta o tenemos un estacionamiento, pues tenemos que conducir el agua de lluvia en un lugar. Entonces eso es lo que vamos a ver cómo hacer. Insisto, más que cálculo, es simplemente un poquito de criterio. Lo conducimos hacia dónde y listo. ¿Sí? Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta. Y con eso y terminamos la unidad. La entrega o la forma de calificar es exactamente igual. Planos y memoria. Ojo, muchachos, ya les pasó con instalaciones hidráulicas. Aquí no hay cálculo. Esa parte pues la van a poder resolver en un ratito prácticamente. Pero el dibujo se van a llevar un buen rato. No se dibujan las redes sanitarias con líneas, se dibujan con sus dimensiones reales. ¿Sí? Entonces, pues van a batallar. Y otra, como tienen que representar, y bueno, así de manera rapidita, ya se me perdió esta pluma. De manera rápida, es bien común que cuando se hacen una red sanitaria, supone que aquí tengo mi WC, acá tengo mi lavabo y acá tengo mi regadera. De inicio siempre ponemos la regadera así y decimos que el bajante es aquí, el resumidero. Bueno. Y pues decimos, vamos a poner que esto tiene un muro aquí y que esto es, por ejemplo, una planta alta. Y decimos bien chingonamente, bueno, pues que viene la descarga del lavabo, la mando aquí, hago esto y luego aquí bajo a la planta baja y aquí descarga el WC, aquí lo uno y lo uno, pues ya no sé si aquí, yo creo que lo hago para este lado, porque aquí está la vuelta y listo. Y ya. Pónganle medidas a una Y de 4 pulgadas, a un codo de 4 pulgadas, a una Y de 4 pulgadas con salida de 2, a un tubo de 4 y van a ver que no es cierto. ¿Sí? Entonces, siempre que vean ustedes un plano sanitario representado en líneas, duden de que funcione. Y de ahí luego se viene que el fontanero tenga que andar inventando piezas, las cortan, las pegan, porque pues tienen un bañito. Posiblemente acá tengamos otro muro. Aquí está la puerta. Aquí estoy dibujando el día de hoy. Bueno, aquí está la puerta y pues no hay para dónde hacerse. Cortan piezas, las pegan, las funden y resuelven el problema. Y a la vuelta de 1 año y 2 años donde pegaban la pieza empezó a romperse y tenemos un desmadre en la planta alta y empezamos a tener goteo en el comedor. Imagínense. ¿Sí? Entonces, bueno, este es de los problemas que podemos tener, sobre todo en planta alta. En planta baja, pues tenemos un poquito más de libertad. ¿Sí? Pero en plantas altas, los que tienen edificios de departamentos, ¿sí? Ahí le van a batallar porque imagínense, tienen el nivel más alto y tienen que buscar la manera en que la descarga vaya desde la planta de arriba. Vamos a suponer que es un corte muy esquemático. Tienen que buscar la manera de que la descarga de este departamento venga hasta acá y que junte la de este, 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 la de este y la de este. ¿Sí?
Pues ese es el detalle en instalaciones sanitarias. El encontrar la solución adecuada y el dibujo. ¿Sí? Casi cuando ustedes van colocando van generando la red de cada espacio, ya van sabiendo de qué diámetro va a ser. Sí, no hay mucha ciencia ahí. Pero el problema es solucionarlo y luego la dibujada, ¿vale? Bueno, muchachos, yo creo que aquí le dejamos. Si no hay ningún comentario, no hay alguna duda, el jueves estarían entregando su ensayo. Yo en la tarde, ahorita la verdad no voy a poder en la tarde, corrijo lo de la plataforma, no sé por qué no les aparece a ustedes lo de la segunda unidad. Y pues nada, si no hay comentario, nos vemos el jueves, muchachos. Gracias, profe, cuídese. Igualmente, hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Dale, hasta luego.